Buenas tardes. Yo había preparado, en principio debo empezar diciendo que voy a hablar en portuñol, así que si no me entienden, me pregunten que intento explicarlo. Pero creo que el portuñol está bien para un congreso iberoamericano, ya que es la lengua que nos conecta, la oficial de esa nación iberoamericana. Pero yo había preparado algunas anotaciones sobre cómo quería construir esa presentación. Pero esas anotaciones estaban en un cuaderno que reunía esas notas de mi investigación, mi agenda personal, y desafortunadamente lo perdí ahí. Lo busqué durante horas en diferentes lugares y la organización muy amablemente se movilizó toda a buscarlo, pero al final lo perdí. Después de eso, tras ese par de horas, volver al congreso fue como una experiencia un poco extraña. Mientras todo a mi alrededor estaba con su ritmo normal, las ponencias, las mesas, los debates, para mí estaba todo completamente fuera de lugar. No, me parecía casi pequeño frente a la urgencia de mi pérdida. Entonces, para mí, lo que más concreto era que perdí mi cuaderno, que para mí es muy importante. Un tiempo más tarde, después de vivir mi breve lucho por este cuaderno, me vino a la cabeza un libro de un escritor chileno, Benjamín, no sé muy bien, Labatut, que es un verdor terrible. Este libro fue traducido en portugués como Cuando dejamos de entender al mundo. Es un libro que narra en un tono ficcional la trayectoria de grandes científicos del siglo XX y los efectos muchas veces devastadores, como la bomba nuclear o la solución final de los nazis. Así que entonces es un libro, es una mirada a lo que pasa cuando ese verdor increíble de la esperanza científica se escapa de nuestro control y se convierte en un verdor terrible. Es también una crítica a la ciencia moderna que se desconecta de la experiencia ordinaria y que termina generando un mundo con que sus propios creadores ya no comprenden y que puede llevarlos a la locura, a la obsesión y al aislamiento. Es un libro que me gustó bastante, pero para mí un pequeño defecto que tiene este libro es que queda así por ahí, en la visión individual, ¿no? De estos genios que tienen una experiencia extraordinaria y que también tiene consecuencias que muchas veces son extraordinarias, como esos ejemplos terribles que nos pasaron el siglo pasado. Pero creo que es precisamente ahí donde la crítica feminista decolonial de que hablo hoy ofrece otra perspectiva. Porque para esa tradición crítica, el problema no está solo en las consecuencias imprevistas de actos individuales, sino en las estructuras históricas y epistémicas que hacen posibles y muchas veces esperables esas consecuencias. Es decir, el error no está en el colapso ocasional de la racionalidad, sino en la propia forma en que se construye esa racionalidad. Así, por ejemplo, si la ética de la inteligencia artificial ignora que vivimos en un contexto estructurado por el racismo, el colonialismo y el patriarcado, puede ser que entendamos sus injusticias como un error extraordinario, un sesgo en los datos, y no cuestionamos nunca que la epistemología en que se desarrolló esas tecnologías son en sí mismas racistas. Entonces, tras esa gran reflexión justamente de esto de que quiero hablar, de que cómo una ética de la inteligencia social a operar a partir de abstracciones que ignoran la realidad social e histórica termina reforzando las opresiones que supuestamente busca combatir. ¿Está pasando? No. Okay. Entonces, lo que propongo es justamente no hablar de que hablan esos términos de moda, una guía responsable, justa, confiable, transparente, sino una crítica a esta propuesta, a partir de un marco feminista decolonial. Mi nombre es Alicia, soy brasileña, pero estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollando mi doctorado en este tema. ¿Por qué una ética de la inteligencia artificial? Bueno,
En este, no sé si se puede mirar bien, está un poco claro, pero este fue una búsqueda que hizo una plataforma de inteligencia artificial que reúne los números de publicaciones a partir de términos que buscan. En este caso, de IA e ética. Lo que pueden ver aquí no está muy claro, pero desde mitad del siglo pasado hay publicaciones. O sea, desde que la inteligencia artificial se desarrolló como un campo, tenemos publicaciones en ética de inteligencia artificial. Pero está muy claro que a partir de 2016, sobre todo a partir de 2019, tenemos un salto en cantidad de publicaciones. ¿Y por qué eso? Bueno, tenemos un salto también de desarrollo de estas aplicaciones. Y con esto tenemos también muchas experiencias de la atribución de consecuencias que a veces se parecen como extraordinarias, muy centradas en los sesgos. Entonces, para una respuesta a este tipo de problema, se desarrolló muchas teorías, propuestas de cómo podemos tener una inteligencia artificial más ética. La que está más desarrollada, la que se hablamos más en el debate de ética de inteligencia artificial, es la ética principialista. Aquí fue un estudio que se hicieron en la Universidad de Harvard hace un par de años sobre los principios que fueron propuestos en diferentes sectores de sociedad civil, gubernamentales, sectores privados, acerca de cuáles son los principios que deberían orientar. No es para leerlos todos, porque son muchísimos de verdad, pero solo para entendernos la cantidad de principios. Eso tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, si tenemos un montón de principios, ¿cuáles son los principios que vamos a utilizar efectivamente? ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo trasladarlos a la práctica? Y una de las respuestas a este debate, creo que la hoy más dominante, es la propuesta de Flori de Caos, que se propone en 2019 unificar esta cantidad de principios en 4 principios que vienen de la bioética principialista, y proponen un quinto principio. Entonces tenemos la beneficencia, la maleficencia, autonomía y justicia, que son principios que fueron propuestos inicialmente por Duchamp y Childress, ya en el final del siglo, de la década de 60 del siglo pasado, 60-70, y un nuevo principio de explicabilidad, que es la idea de cómo la inteligencia artificial en este momento es más opaca, ¿no? Una caja negra, que tenemos la explicabilidad para poder entender entonces cómo llega a una decisión. Aunque que en este momento no tenemos tantas críticas ya desarrolladas en el campo de la inteligencia artificial sobre el uso de ética principialista, sí que tenemos mucho más en la historia de la bioética, ¿no? Así que utilizo un poco de esta historia para reflexionar justamente cuáles son los problemas que pueden seguir a darnos ese tipo de ética. E intento después aplicarlo al contexto de la inteligencia artificial. Así que, ¿cuáles son las críticas que el feminismo decolonial hace al principialismo? Bueno, un primer punto es justamente la idea de lo universal abstracto, ¿no? Entonces, el principialismo afirma que se basa en principios coiguales. Entonces, es la idea de que tenemos principios, tenemos un fondo moral, todos nos, que está conectado o resumido en estos 4 principios que se proponen en la bioética. Entonces son coiguales, tienen el mismo peso y son universales. Pero para análisis feminista y decolonial, su construcción es abstracta, ¿no? Es decir, todos somos así, es universal, y esa abstracción acaba por reproducir las experiencias y prioridades masculinas y occidentales como universales. Entonces traigo 2 ejemplos. El primer, que viene del campo de psicología, es un dato ya un poco antiguo, pero sigue siendo verdadero. Es la idea de que la mayoría de los datos vienen de los países o las personas weird, que es occidentales, western, educadas, industrializadas, ricos y desarrollados. Entonces la mayoría de los datos, 98%, vienen de este contexto.
Pero después generalizamos este contexto muy especial a la población mayor que hizo, ¿no? El otro ejemplo es una línea del tiempo desarrollada por Schiller y Russell, que muestra en qué punto en los Estados Unidos, también en Europa, es una obligación de incluir las mujeres de manera equitativa en los ensayos clínicos. En lo que vemos es que inicialmente no existía esa costumbre o la ley para que fueran incluidas. Está mucho conectado a la idea de que los ensayos clínicos podrían afectar la capacidad reproductiva de la mujer. El valor social de la mujer está muy conectado a su capacidad reproductiva, y por eso se quedaron excluidas de los ensayos clínicos por un largo tiempo, ¿no? Esto cambió en el final del siglo pasado, pero a pesar de que tenemos ahora una ley que dice que no, que tenemos que incluir los dos sexos, la realidad no es tan así. Entonces, ese mismo estudio chileno, trasladado de España, donde vemos que es en un análisis de ensayos clínicos con un antiinflamatorio, las mujeres en un lado general están bien representadas, pero si analizamos la participación de las mujeres en las fases más clave de los ensayos clínicos, vemos que su participación ya cae para 30%. En los ensayos que hacen un análisis separado de los efectos por sexo, ya son 14%. De aquellos que van a analizar la eficacia de acuerdo con cada uno de los sexos, 9%. Y de los que observan los efectos adversos, solo 6%. Así que sigamos con la idea de que el cuerpo masculino, el organismo masculino es universal, es la experiencia que cuenta, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, al abstraer de los contextos históricos y sociales, el principialismo impide reconocer cómo se reproducen y sostienen las injusticias en el ámbito de la salud. Por ejemplo, si no tenemos datos concretos de las mujeres como tenemos de los hombres, vemos que hay una diferencia de su diagnóstico. Aquí un ejemplo que traigo es de mortalidad tras un primer infarto miocardio. Lo vemos que las mujeres tienen una tasa de mortalidad más alta, tanto en primera y en 45 años, es una diferencia muy significativa. También la supervivencia tras un paro cardíaco, para cada 10 personas blancas que sobreviven, solo 3 van a sobrevivir. Estos son datos de los Estados Unidos, pero podemos decir que es una experiencia muy presente en otros contextos también. Del mismo modo, en el caso de la inteligencia artificial, los algoritmos sabemos que no son desarrollados principalmente en el mismo contexto weird, ¿no? En los países occidentales, en los países desarrollados, ricos, educados. Así, lo que pasa es que tenemos un algoritmo que tiene un efecto muy positivo, más ajustado a las poblaciones privilegiadas, con efecto de un diagnóstico más temprano, una alta eficacia, un refuerzo de atención médica y una mejora continua del sistema. Pero las poblaciones vulnerables, aquellos que reciben la tecnología ya desarrollada, tendrán un subdiagnóstico, porque sabemos que cuanto más ajustado está el algoritmo a la población, los datos que representan un contexto real, más efectivo será. Si no estamos recibiendo la inteligencia artificial en este contexto, estamos solo importando, tendremos entonces este contexto de subdiagnóstico, de baja eficacia, sin ajuste real, y con eso una negligencia estructural, y no hay ninguna devolución ni corrección de esos problemas. El segundo punto de que habla el feminismo decolonial es la idea de una falsa neutralidad epistemológica, ¿no? Entonces, esa misma idea de una construcción abstracta y universal que invisibiliza la injusticia también sostiene una aparente neutralidad epistémica. Lo que pasa es que esto oculta sesgo y produce las injusticias, como por ejemplo la injusticia epistémica, al definir qué saberes son válidos y quién tiene la credibilidad. Entonces traigo aquí un ejemplo del sesgo de género muy presente en el contexto de salud,
En el caso en concreto de sesgo en la transición de analgésicos y acceso a especialistas. Y vemos que, aquí de nuevo, datos de España, vemos que las mujeres tenemos más probabilidad de recibir analgésicos tras una visita en los centros de salud. Eso porque tiene menos credibilidad en sus quejas, en lo que van a buscar. Como consecuencia, tiene más probabilidad, tiene 2% más probabilidad de ser atendidos por médico generalista. No llegan a consultarse con los especialistas que están buscando. Y vemos cómo eso cambia en las regiones de España que tiene un índice de desarrollo de género más alto. Esa probabilidad se queda un poco disminuida. O sea, está muy conectado con las visiones que tenemos de equidad de género en la sociedad. Aquí otro ejemplo no conectado al género, pero sino a no reconocimiento que hay una diferencia en la epistemología, no una credibilidad, una diferencia de credibilidad. Aquí, en relación al síndrome de fatiga crónica, ¿quién tiene la autoridad epistémica? Vemos que hay una diferencia de opinión muy fuerte entre los pacientes y los médicos. Los pacientes, casi en su total mayoría, consideran que su enfermedad es física, mientras los médicos, la mayoría lo consideran, se consideran una enfermedad mental. ¿Y quién tiene razón? Bueno, si no reconocemos aquí que hay un conflicto de autoridad epistémica, no nos atentamos a las consecuencias, que son retrasos, rotación médica, negación diagnóstica. En la sociedad de Bélgica vemos que hasta 5 años de espera para llegar a un diagnóstico, que hay más de 6 citas antes de ese diagnóstico, que 33% de los clínicos en el Reino Unido no aceptan que esta enfermedad existe, siquiera que exista, que los pacientes, más del 50%, tuvieron que cambiar de médico. En su total mayoría entienden que su clínico necesita de más educación. Esas son consecuencias que están directamente conectadas con la idea de que la epistemología es neutra, pero ¿qué pasa cuando tenemos un conflicto de esto? ¿No? ¿Quién tiene credibilidad? En el contexto de la inteligencia artificial, lo que vemos es que además de incorporar en los sesgos epistémicos, los recubren con una apariencia de neutralidad tecnológica, invisibilizando aún más la opresión, ¿no? Entonces, el ejemplo que está aquí del estudio de Obermeier viene de la predicción de algoritmos de enfermedades crónicas o raras. Lo que muestra no está muy claro, pero es un algoritmo de riesgo. Muestra que la carga real de enfermedad crónica que tienen las personas negras o blancas versus el riesgo predicho por el algoritmo es muy diferente. Entonces, las personas negras tienen una carga de enfermedad real muy más alta que las blancas para tener la misma puntuación de riesgo predicho por el algoritmo. Entonces, como consecuencia, los pacientes negros presentaban mayor carga de enfermedad crónica, pero el algoritmo atribuía a ellos un riesgo menor. Esto se pasó porque el algoritmo utilizó como variable sustituta, los llamados proxies, gastos médicos pasados. Y lo que pasa es que las personas negras en general no tenían un gasto menor, no porque estaban más saludables, sino porque tenían un acceso desigual al cuidado, que no está reflexionado en la idea de una tecnología neutra y una tecnología neutra. Es más un ejemplo que traigo, que en el caso del dolor y la idea de justicia epistémica en el tratamiento del dolor, vemos que los pacientes negros y latinos en el contexto de los Estados Unidos tienen 22 a 30% menos probabilidades de recibir analgésicos en urgencias, mismo en casos de dolor moderado severo. Más allá de eso, muchos estudiantes y residentes de medicina creen en diferencias biológicas falsas entre personas negras y blancas. ¿Cuál es la consecuencia de eso en el desarrollo algoritmo? Bueno, en un estudio de
ese algoritmo de predicción de abuso de opioides, que es el PDMP, que calcula el riesgo a partir también de esos proxies clínicos que utilizan más de 228 bases de datos adicionales que no sabíamos que están considerando. No, más allá de eso, lo que miramos del resultado es que las predicciones de opioides bajaron un 60% tras la adopción de esos programas, pero las muertes por sobredosis aumentaron. Más allá de eso, más del 50% de los pacientes se sintieron criminalizados o estigmatizados por ese sistema y reportaron impactos negativos en su atención médica. Aún así, el principal proveedor de ese tipo de algoritmo en los Estados Unidos opera en 43 de 54 programas estatales. Entonces, vemos un contexto que ya está aprobado, que hay un tipo de injusticia, que es el uso de proxies. Aumenta mucho la realidad racista de esos contextos de salud, pero seguimos con eso, mismo cuando tenemos las quejas claras de los pacientes. Más un punto de que habla la crítica del feminismo de economía es la idea de autonomía propuesta en la bioética. Bueno, la propuesta de bioética principalista no habla de autonomía como hablamos en la filosofía, no la reconoce, pero dice la autonomía en el contexto médico es una parte más pequeña, ¿no? Entonces, retiro aquí una frase del Belmont Report de 79, en que dice que en la investigación médica el principio de autonomía corresponde al principio del consentimiento informado. O sea, la idea de que la autonomía está muy conectada con la libertad de elección individual racional sin ningún tipo con total libertad, ¿no? No estamos siendo forzados a nada. Pero cuando trasladamos esa idea de consentimiento informado, entonces tenemos claro la idea de que la autonomía se expresa, se evalúa en contextos de decisiones puntuales, discretas. En el ejemplo del cuidado prenatal, ¿cuáles son esas decisiones puntuales? Si ocurren, por ejemplo, están muy conectadas a las intervenciones médicas, pueden ser dictadas, por ejemplo, en pruebas genéticas, en decisiones sobre interrupción del embarazo tras un diagnóstico o una cesárea programada, todo este tipo de cosas que envuelven una intervención médica. Pero tenemos todo un tipo de cuidado, que aquí tenemos un ejemplo como seguir rutinas, abstenerse del consumo de alcohol, controlar el aumento de peso, automonitoreo, acudir a consultas, participar activamente en la vigilancia clínica, que también expresan una autonomía, pero no están evaluadas, no hacen parte de ese concepto de autonomía. Entonces, si no estamos mirando a la autonomía de esta forma más amplia, no estamos también teniendo en cuenta los contextos de opresión, las estructuras sociales que hacen posible o imposible esta elección. Por ejemplo, cuando entonces vamos a desarrollar algoritmos, en este caso sobre diabetes gestacional, lo que vemos es que estamos muy más enfocados en los datos clínicos, en bioquímicos y muy menos en los datos demográficos sociales. Aunque ya tenemos muy claro la idea de lo que importan estos datos. A los procesos de salud, lo que vemos es que en la construcción de algoritmos, los datos largamente utilizados son datos clínicos, ¿no? Así que estamos reduciendo la autonomía del consentimiento y protección de datos y los algoritmos que ignoran los contextos relacionales, sociales, normativos, no hacen caso de eso. Entonces, por ejemplo, la diabetes gestacional, aquí se parece una cuestión totalmente clínica, ¿no? ¿Cuál es la participación social en ese tipo de enfermedades? Más allá de eso, ¿cuál es la consecuencia de ese tipo de algoritmo que refuerza la autorresponsabilización de un cuerpo embarazado? Eso no está cuestionado. Finalmente, la idea de justicia, que parte de la ética principialista, acaba por reforzar la opresión, ¿no? Y como vemos, es en el contexto de la inteligencia artificial. Bueno, en la inteligencia artificial, como les contaba en la introducción, tenemos mucho la idea de sesgos. Entonces, si tenemos la idea de que la injusticia es un sesgo
la justicia sería el fairness. El fairness no como una equidad total, pero sino una equidad en los datos, ¿no? Entonces, al final, la justicia parece que es una cuestión de representación de datos, de corregir algoritmos sesgados. Pero esta visión ignora las fuentes de poder y la reproducción sistémica de la injusticia. Entonces, por ejemplo, en el contexto prisional, tenemos aquí un algoritmo que tenía como, creo que sigue presente, pero ese es un estudio de 2016 de ProPublica, el algoritmo Compass, que puntuaba el riesgo de reincidencia criminal. Aquí vemos un análisis que muestra que las personas negras tenían mucho más falsos positivos, o sea, consideraron que tenían mucho más probabilidad de reincidencia que de hecho tenían. Para ProPublica, entonces muestra que las personas negras son más sobrevaluadas como alto riesgo en 45%, frente a solo 25% de las personas blancas. En lo que la justificativa de Northpoint, que es la productora de Compass, dice que en una evaluación total global tiene una precisión general, porque lo que pasa es que tiene una exactitud media entre los grupos. Sí que las personas negras tenían más falsos positivos, pero las personas blancas tenían más falsos negativos. Pero esos falsos negativos, ¿qué quiere decir? Que están evaluando que personas que tienen un riesgo alto de reincidencia para el algoritmo no tenían. Entonces, ese error es lo mismo. Es lo mismo que en un contexto del sistema prisional, que es racista, que ya prende más personas negras y blancas. Cuando reproducimos ese tipo de error, ¿es solamente una exactitud media igual entre los grupos o hay una diferencia sustantiva en ese tipo de error? Bueno, esto no está de nuevo planteado en una ética principalista, ¿no? Y entonces termino con una reflexión. La filósofa moral británica Philip Foot una vez ha dicho que creía que un filósofo se parece a un fontanero. Si uno tiene problemas con las cañerías, llama a un fontanero. Si tiene problemas con los conceptos, llama a un filósofo. Así que la filosofía hoy en día es muy requisitada, ¿no? Quizás porque tras la IA, ese desarrollo todo de la IA, puede ser que tengamos problemas con algunos de los conceptos. Sin embargo, si nuestra reflexión no parte de la realidad concreta, ya no entendemos el mundo. ¿Y qué tipo de ética podemos plantear sin la comprensión de este mundo concreto? Entonces, finalmente, una frase muy célebre de Audre Lorde, The Master's Tool will never dismantle the Master's House. O sea, ¿cómo podemos nosotros plantear una ética que de hecho tenga un cambio en las opresiones que existen si los fundamentos de esta ética en sí mismos sirvieran a un contexto de opresión, la opresión de la experiencia colonial, patriarcal y machistas? Entonces, si no estamos analizando críticamente esos fundamentos y a qué sirvieron y a dónde llegamos con ellos, ¿cómo podemos cambiarlos? Muchas gracias. Yo, bueno, primero pongo en contexto y ahora te hago la pregunta, ¿no? Creo que estoy muy de acuerdo con la crítica que se hace al principalismo y creo que ha sido excesivo el protagonismo que ha tenido la ética principalista en temas de IA. Creo que muchos de los argumentos que has hecho también creo que estaría de acuerdo, pero me gustaría preguntarte si desde la propuesta de una filosofía feminista decolonial, aparte de toda esta deconstrucción, puede haber un aspecto más propositivo a nivel ético, ¿no? ¿Hay principios éticos de feminismo decolonial o no? ¿Y cuál sería un poco la brújula ética más allá de construir un poco los marcos éticos dominantes? Bueno, sí que hay. En este momento de investigación, yo no tengo la seguridad de proponer uno, pero sí que hay. Bueno, lo más presente en la bioética, la idea de una ética del cuidado, ya es un punto que sé que ya conoces bien. Yo no
no haría una proposición en este momento, quise centrar justamente en una crítica, aunque creo que el punto de llegada final de mi tesis, que sea finalmente una propuesta feminista decolonial, creo que sí que hay la idea de que podemos hablar de una universalidad, pero situada, localizada, que esté atenta, que empiece de la opresión de una realidad y sus opresiones, y que pueda hablar de ese situado, y a partir de ahí que pueda universalizarse, pero sin perder ese contexto, pero no tengo esto desarrollado como ya puede ver. Si puedo hacer el follow-up, entonces me da la sensación que a veces no son tanto el problema de los principios, sino de cómo se conceptualiza cada principio, porque he visto la crítica al principio de autonomía, pero luego defensa de una visión más de autonomía relacional, que también puede ser una especie de principio. Una crítica pues, a visiones más simplistas de justicia, pero con una defensa también de otras concepciones de la justicia más vinculada a la justicia social o problemas de justicia epistémica. Entonces, un poco es qué brújulas éticas hay y hacia dónde apuntan, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de. No creo que puedas hacer una ética sin principios o sin alguna serie de compromisos normativos fuertes, pero si no, la reflexión vale cuáles son y cómo los conceptualizamos. Sí, estoy de acuerdo. No creo que... Bueno, hay siempre un riesgo de relativizar totalmente, ¿no? Y no es mi intención, no es lo que creo. Estoy de acuerdo que sí, lo que pasa no es exactamente la idea de los principios, pero sí cómo son desarrollados. Más allá de eso es la falsa idea de una neutralidad y de una abstracción que pierde el contexto histórico, social. Esto para mí que es central en esta crítica feminista decolonial, no exactamente porque estamos utilizando los principios, sino cómo se desarrolló de hecho estos principios. Sí. Muchas gracias por tu presentación muy clarita, muy interesante. Yo que desconozco estos temas. Por tanto, muchas gracias. Una preguntita muy simple, era en una de las diapositivas al principio, has comparado los pacientes con el 24% de lo que opinaban los médicos. Igual te he entendido mal, por tenerlo claro. Hablabas de injusticia epistémica en ese caso, un poquito más hacia atrás, había dos columnas, ha sido bastante al principio, y hablabas del 24% de lo que, no recuerdo exactamente, dicen los médicos, el 80 y, bueno, que sea el 70 y algo por ciento los pacientes respecto a algo, y has mencionado la injusticia epistémica. Sí. En ese caso, cuando hay expertise, cuando hay pericia en una profesión, es decir, un profesor, un médico, tal, también se habla de, se puede hablar de injusticia epistémica, testimonial, ¿no? Sí que se puede hablar ¿Pero de... es injusticia realmente o qué noción de justicia hay? Sí, se habla de injusticia epistémica con una referencia muy clara a Miranda Flicker, que es la más conocida. Sí. Pero se refiere a la propia profesión como tal o a ciertas consecuencias y después lo que se hace con los grupos que Miranda Flicker y otros autores han estudiado. Me refiero a si es la propia, el hecho de ser médico, su opinión frente a la de alguien que es simplemente paciente, eso es injusticia epistémica. Bueno, sí, por ejemplo, hago un ejemplo, en el otro caso, ¿no? De la mujer que, ¿cuál es otro? Que desaparece, ¿no? Cuando llega una persona negra en un centro de una emergencia y dice, tengo mucho dolor, me ayuda. Los médicos, porque creen en diferencias biológicas entre negros y blancos, por decir, no estás exagerando, no es así, pero porque las mujeres son histéricas, las personas negras que son así, son usuarios de drogas, quieren utilizar opioides, todo ese tipo de creencia que está en ese sistema, en la realidad que todos existimos. La credibilidad que tiene ese testimonio es diferente. Esto, sí, ahora lo entiendo, había entendido que se aplicaba a la propia profesión. No. Ya, si un médico, claro, un experto, o lo que sea, alguien que sabe mal, un profesor, que sea injusto lo que yo diga frente a un alumno, pues puede serlo, pero no puede ser. Esta era una pregunta, y la segunda vinculada con lo que te decía John,
en el caso de algún tipo de principio, pero si vamos a hablar de contextos más locales, de la ética también más local, ¿qué opinas de un cambio de registro en los términos y pensar un poco en el sistema más, si quieres, protestante, más hegeliano, más anglosajón de la moral, las cuestiones morales? ¿Crees que se aplique? ¿Pueden ser mucho más locales o están vinculadas al more, a la costumbre? ¿Podrían facilitar hablar más de moral sin grandes sistemas éticos a la hora de cambiar esto que tú propones, tener en cuenta precisamente a justo los grupos más peor tratados, más injustamente tratados desde un punto de vista epistémico aplicado? No sé si entendí bien lo que quieres decir cuando digo que no son sistemas tan rígidos. La sí, pero los principios, pero surgen principios a partir de las prácticas, ¿no? De la piedra a las realidades. En esos casos, porque claro, lo local también van a requerir alguna definición general, alguna contextual, algún criterio para elegir qué es local y no. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué comunidad, qué raza, dentro de raza, qué subraza, qué clase dentro de la raza? Hay muchos problemas, ¿no? Sí, no quiero decir con eso que esos problemas desaparecen porque estamos adoptando una visión que sea más sensible a los contextos reales. A veces problemas conceptuales siguen existiendo y sí que tenemos que llegar a una idea de que sea ¿qué quiero decir? Que haya una concretud, una cosa que sea conceptual, pero esto también es local, ¿no? Podemos decir que tenemos una definición, pero no hay idea que sea definición, que sea universal, pero que es universal situado. Creo que eso no está planteado desde la tradición anglosajónica, no, que sea un universal situado, que tenemos la idea de que, bueno, en este momento estas son las definiciones, pero esto se puede cambiar, que tenemos que tener un trabajo de reflexión siempre constante de qué estamos haciendo, más allá de eso, de qué voces están hablando y cuáles que están aisladas de este debate, eso no está presente en esta tradición. ¿Más alguna pregunta? Sí, fíjate que esta idea entre colonialidad y inteligencia artificial me parece interesante, siento que es novedosa, no sé si he visto mucho al respecto. Y te iba a mencionar, yo sé que a lo mejor, lo que quiero decir, preguntarte es más o menos un poco si has visto formas alternativas de IA desde una vertiente de colonial, o sea, formas más concretas. Gracias. Bueno, sí que existen, están muy centrados en la idea de la soberanía de los pueblos nativos, están más presentes en contextos más desarrollados. Entonces, por ejemplo, donde tenemos más ejemplos son los Estados Unidos y la Nueva Zelanda, porque tienen pueblos nativos con un cierto tipo de protección, más inversión para que se desarrollen sus tecnologías. Y aquí sí que hay una idea de un desarrollo de inteligencia artificial, como se llama la soberanía digital de los pueblos originales. Y tenemos algún ejemplo. Gracias. ¿Sí? También tenemos que entender que la gente mete dinero para hacer BI, no lo va a hacer por gusto, por obra por calidad. Entonces debemos de entender que cada IA tiene dueños y tienen un fin, que es anánime. Otra cosa, ¿quiénes son los dueños atrás? Y eso tenemos que investigarlo cuando nos usemos, porque si vamos a usar la China, nuestra información va a estar, nos va a dar información para los chinos, porque para que tengas la información, te va a llegar esa información que te quieren dar. Eso es lo que tenemos que entender. Si vamos a usar Grok de X, nos van a dar información de Elon Musk y cómo él ve la vida, cómo él ve sus cosas, cómo es lo que te quiere dar. ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso. ¿Quién es la IA?
quién son los dueños y su ética de los dueños, porque nosotros los estoy escuchando, hay que monitorear ya, que me llega la información, pero los dueños de atrás, ellos quieren dinero y también darte la información que ellos quieren darte. Y eso tenemos que ver, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver y ver cada una de las que usemos, porque muchas son gratis, pero su sueño es que las sean compradas. Sí, pero no estoy de total desacuerdo, creo que sí, que tienen una intención y esa intención es de capital privado, que al final también es del lucro. Pero, por ejemplo, aquí, justamente en esta página, ve que las personas no tienen la intención de utilizarlo, pero no tenemos el control, ¿no? Estos son 54 programas estatales. El otro programa de que hablé, que ya no sé dónde está, ya no encuentro. Pero bueno, la verdad es que las personas no tienen control de todo, ¿no? Los algoritmos no están solamente desarrollados para uso personal. Aquí traigo ejemplos del uso que es estatal, de los sistemas de salud, de los sistemas prisionales, de la vigilancia pública. Entonces, esos son desarrollados en un contexto público-privado y que sí, estoy de acuerdo que tenemos que tener en cuenta para la intención de las personas que los desarrollan, pero no es lo mismo de una cuestión individual. Aquí es una cuestión social. ¿Más alguna pregunta? Creo que también ya está en el tiempo. Muchas gracias.